en El Salvador. Tenemos 3 casos confirmados, aún no ha muerto nadie. Quiero compartir una palabra bajo este tema: El Salvador y el coronavirus. Y lo cierto es que el temor se ha apoderado de millones y millones de personas, y que los efectos de la epidemia son visibles y que van en aumento los muertos. Aunque en un principio se trató de minimizar o se habló de una conspiración mundial, ahora la gente sabe que esto es real. Y como ministro de la palabra quiero establecer algunos fundamentos bíblicos de los tiempos que vivimos, puesto que Dios no nos ha dejado sin revelarnos su voluntad, sin revelarnos los tiempos, sin revelarnos las cosas que habrán de acontecer. E independientemente de que haya gente que crea o no crea, que rechace el Evangelio o decida escoger una parte de este, independientemente de que haya gente que crea que no hay cielo, no hay infierno, lo cierto es que hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Lo cierto es que hay un juicio para todos los hombres. Lo cierto es que hay un reino que está viniendo. Y los eventos que estamos viviendo ahora son parte de las dispensaciones, las cuales ya Dios ha revelado con anticipación. De manera que podemos mirar hacia el pasado y darnos cuenta que las cosas que han sucedido fueron predichas, fueron anticipadas. Y las cosas que están sucediendo ahora también fueron escritas. Por lo tanto, podemos estar seguros de que las cosas que están escritas y aún no han sucedido, van a suceder. Quise poner como tema a esta meditación El Salvador y el coronavirus, y tiene un doble enfoque: El Salvador como nuestra nación, nuestro país, y la condición en la que nos encontramos actualmente. Pero el otro enfoque y el más importante es el Salvador, Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, aquel que dio su vida y derramó su sangre por nosotros, y de quien está escrito que ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Aquel que habló en Mateo capítulo 24, cuando le habían preguntado que qué señal habría de su venida, y comenzó a explicar una serie de detalles que todo cristiano debería de entender y de tomar en cuenta. El Señor Jesús respondió en el verso 4: miren que nadie los engañe. O sea que existe la posibilidad de ser engañado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y van a oír de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como ministros de la palabra tenemos que establecer al pueblo, tenemos que proclamar la revelación de la voluntad de Dios, proclamar y anunciar a la gente lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha determinado. Y lo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo no puede ser puesto en tela de duda, sino simplemente reconocer que Dios estaba revelando a través de Él y en Él las cosas que habrían de suceder. Los discípulos estaban particularmente interesados en el establecimiento del reino. Aún después de que el Señor Jesús resucitó, ellos le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer el reino en este tiempo? Y el Señor les contesta que eso no es algo que les corresponde a ellos saber, pero les hace la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Pero esta escritura aconteció durante el ministerio público del Señor Jesucristo, y los discípulos estaban de alguna manera gloriándose del templo, y el Señor les asegura que no va a quedar piedra sobre piedra, que eso va a ser destruido. Y las palabras del Señor tienen un sentido profético con un doble cumplimiento, porque el templo fue destruido en el año 70 por el emperador romano Tito, según la historia.
Pero el Señor Jesús estaba hablando no solamente de la destrucción que habría de acontecer alguna vez, tiene que ver entonces con las guerras, tiene que ver con la muerte, con la destrucción, con el hambre y el sufrimiento. Las pestes nos hablan también del sufrimiento, de la muerte y la destrucción, y solamente en el siglo XXI hemos tenido la peste del SARS, el H1N1, el ébola, y aquí a nivel de Centroamérica o Latinoamérica el dengue, el zika, el chikungunya. Pero aparte de las pestes también hemos podido experimentar la realidad de hambres, las cuales también producen sufrimiento, muerte, violencia entre la gente, y los terremotos que traen la destrucción y también muerte y sufrimiento. O sea, este principio de dolores que está relacionado con las guerras, con las pestes, con las hambres y con los terremotos, tienen algunos elementos comunes como la muerte, la destrucción y el sufrimiento. Y en el mundo esto se ha estado cumpliendo. Ahora, en El Salvador hemos tenido esos padecimientos, pero según la palabra profética, esto se va a incrementar. Esto tiene un alcance mundial. Y lo que tenemos que entender, y en lo que yo quiero establecerlos esta mañana, es en el hecho de que bíblicamente, cuando hablamos del futuro, cuando hablamos escatológicamente, lo que viene después todavía es peor. Mire, en el verso 8, el Señor Jesús dijo, esto será principio de dolores. Pero en el verso 9, Él habló acerca de ser entregados a tribulación. Hay una separación entre el principio de dolores, y es el ambiente que a nosotros nos ha tocado vivir, y este está conectado con la segunda etapa. Vamos a hablar de 3 etapas. La segunda etapa es la tribulación en el mundo, y el Señor Jesús es quien habló de guerras religiosas. El verso 9 dice, los van a matar por causa de mi nombre. Algo que sucedió inmediatamente en el siglo I, después de la muerte del Señor, con la persecución de la iglesia, pero con ese doble cumplimiento profético también se ha incrementado y lo estamos viendo en estos años. La confusión religiosa, Él habló acerca de los falsos profetas, verso 11. Y un mundo lleno de injusticia, porque la maldad se ha multiplicado, verso 12. Entonces, si ponemos en orden lo que el Señor Jesús está exponiendo ante la pregunta de cuál sería la señal de su venida y cuándo habían de suceder estas cosas, sería, número 1, la Biblia o Jesús habló de una etapa llamada principio de dolores. Pero esa etapa llamada principio de dolores sería continuada con una etapa llamada tribulación. La tribulación es lo que continúa después del principio de dolores, y esta incluye que el evangelio habría de ser predicado como lo está siendo predicado ahora. De manera que si nos ubicamos en el espacio de tiempo bíblico, nosotros hemos sido testigos de este principio de dolores, y estamos siendo testigos de que estamos ya entrando a ese tiempo en el cual la humanidad va a ser sumergida en tiempo de tribulación por causa de las guerras, por causa de la confusión religiosa, por causa de la maldad. Pero gloria a Dios y gracias a Dios por su misericordia, Él está movilizando a la iglesia para que el evangelio sea predicado, y este evangelio está siendo predicado en todas las naciones, en todo el mundo. Ahora, en el verso 21 de Mateo 24, el Señor Jesús señala una tercera etapa, que es una etapa de la cual el mundo no está apercibido, no está conocedor. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces podemos entender, y yo le reto, le animo para que pueda hacer un estudio del capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, y pueda poner en orden los eventos que el Señor Jesucristo menciona, y usted va a descubrir que hay 3 etapas. La primera etapa se llama principio de dolores, la segunda es llamada tribulación, y la tercera es llamada la gran tribulación. Ahora, sin entrar en detalles relacionados con ese periodo llamado la gran tribulación, mi interés principal en esta hora es hacerles saber
que el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora, del cual estamos siendo testigos ahora, se conecta muy claramente con este tiempo del principio de dolores y del inicio ya de la tribulación que va a rodear o que va a afectar a todo el mundo. Y que va a concluir con una etapa de 7 años llamado la Gran Tribulación, la cual se divide en 2 mitades. Eso sería un tema para otra disertación de la palabra. Pero es importante entender, Mateo 24 y 25, todos los eventos de los cuales el Señor Jesucristo habla antes de su venida, antes del establecimiento de su reino sobre la tierra, se pueden resumir en esos 3. La etapa del principio de dolores, la etapa de la tribulación, que es una antesala para la última etapa, que es la gran tribulación, un periodo de 7 años que pueden perfectamente identificarse a través de un estudio en el libro de Apocalipsis. Así que podemos darnos cuenta, primeramente, que lo que vivimos y vemos está escrito. Solamente alguien que quiera negarse a la realidad de las revelaciones bíblicas podría negar que esto encaja perfectamente. Nuestro ambiente, los años que hemos vivido, lo que estamos viviendo en las últimas décadas, encaja exactamente con la descripción dada por el Señor, y por lo tanto podemos saber que lo que viene después de esta etapa que estamos viviendo es algo peor. Porque a esto se le llama principio de dolores, pero lo que viene es la tribulación. Y lo que continuará es la gran tribulación. Un tiempo muy particular en el cual Dios va a probar a los moradores de la tierra, en el cual Dios va a tratar particularmente con su pueblo Israel, puesto que lo rechazaron. Y Él les dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro va a venir en su propio nombre y ya se van a recibir. Así que poniendo en orden los detalles, podemos establecer estas verdades. Estamos en la etapa llamada principio de dolores. Y la gente está atemorizada hoy. Y sin embargo vienen cosas peores. La peste, llamada coronavirus, es simplemente una prueba visible más de que el Salvador va a regresar, de que Jesús volverá. Jesús habló de las pestes, de las guerras, de las hambres sucediendo antes de que Él venga. Así que el cumplimiento de la palabra de Dios relacionado con las guerras, con las pestes, relacionado con las señales en el cielo y todo esto, simplemente son una prueba, una evidencia, una garantía de que Jesús volverá, de que Jesús vendrá. Sin embargo, a pesar de que el Evangelio se está cumpliendo ante los ojos de toda la humanidad, la profecía bíblica se está cumpliendo, la gente todavía rechaza el Evangelio, se burlan de la profecía, pero es real. Entonces podemos hacer una comparación con que en este momento el temor se ha apoderado de millones de personas, que los efectos de la epidemia ya son visibles y van en aumento, y que aunque se trató de minimizar o se habló de una conspiración mundial, ahora la gente llegó a la conclusión, esto es real. Entonces podemos entender, la gente está atemorizada hoy, sin embargo vienen cosas peores cuando lo enfocamos espiritualmente. Y la peste simplemente es una de las evidencias de que la palabra de Dios se está cumpliendo y de que la venida del Señor y el establecimiento del reino está cerca. Por lo tanto, aunque la gente rechace el Evangelio y se burlen, podemos establecer, la profecía es real. Ahora, según las Escrituras, el mundo entero va a ser sumido en una gran tribulación por causa del pecado del ser humano, por el rechazo del Mesías de parte de Israel y para probar a los moradores del mundo entero. Mateo 24, verso 21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sumamente importante que la gente sepa esta verdad, que la gente sepa que aunque el enemigo ha sembrado cizaña junto a la buena semilla, que la gente sepa que aunque
existen obreros fraudulentos y existen ministros de Satanás, existe la verdadera iglesia, existe la sana doctrina, existe la verdad revelada por Dios desde los cielos, y que la gente debería de poner un esfuerzo mayor en poder conocer la verdad para poder ser libres. La gente necesita saber que Dios, el Dios de los cielos, se ha revelado su voluntad, ha revelado sus propósitos de salvación, ha revelado su amor en la persona de Cristo al enviarlo a morir por nosotros, al derramar su sangre por nosotros. Tenemos como iglesia un gran reto, y es entender a la gente que sus ojos, su mirada no tiene que estar puesta en la circunstancia presente, sino entender que esto es parte de un panorama mucho mayor. Esta solamente es una pieza en el rompecabezas espiritual, en el rompecabezas escatológico, y que lo que estamos viviendo ahora simplemente viene a ser una prueba, una garantía más de que lo que está escrito con respecto al reino, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, son verdades que no pueden ser ignoradas ya más. Tenemos que, como iglesia, trabajar en reenfocar a la gente, no en la condición presente, sino en lo que viene después, haciéndole conciencia a la gente que si esta situación ha paralizado al mundo, ha afectado millones de personas, la gente ha entrado en pánico, ha afectado a la economía, esto va a pasar, esto no es el fin del mundo, pero luego continuará el cumplimiento de más señales, continuará el cumplimiento de más padecimientos, la gente entrará en el periodo de la tribulación y todo culminará en la gran tribulación, y finalmente el Señor aparecerá para establecer el reino milenial. Sé que no toda la iglesia evangélica concuerda con esta enseñanza, pero lo cierto es que podemos ver con claridad que los tiempos están marcados. Y entonces a nosotros nos ha correspondido vivir en el tiempo del principio de dolores, luego viene la tribulación y luego la gran tribulación. Y es el Señor Jesucristo quien lo anuncia. Y la buena noticia es que podemos ser librados de la gran tribulación, podemos escapar de la gran tribulación por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque de la manera en que Dios le advirtió a Noé que habría de traer un juicio sobre la tierra y le ordenó que preparara un arca, y la gente vio a ese hombre, a ese anciano loco construyendo una gran caja, y no creyeron que un juicio venía hasta que la puerta fue cerrada y solamente él y su esposa y sus hijos fueron salvos. La gente no tuvo otra opción más que lamentarse y murieron. De igual manera el evangelio es predicado. Desgraciadamente hay mucha confusión religiosa y es parte de la estrategia del diablo. Desgraciadamente hay mucha gente con una mentalidad religiosa, fanática, que están confundiendo, que están engañando, que están desviando del conocimiento de la sana doctrina, que están desviando del conocimiento del verdadero Salvador a la gente, y están de alguna manera causando que la gente rechace el evangelio, porque la gente mira gente religiosa, gente fanática, gente que no tiene discernimiento o que no se comporta de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero tenemos que proclamar este mensaje. La confusión religiosa, las guerras, las pestes, el hambre, todo eso es parte del cumplimiento de lo que el Señor Jesús anticipó que habría de suceder. Ahora, hablando acerca de la gran tribulación, cosa que nos tomaría mucho tiempo para poder hablar en detalle, un estudio sobre el libro de Apocalipsis y descubrir cómo después de que la iglesia es arrebatada, comienzan a abrirse sellos de la revelación de los acontecimientos que vienen sobre la tierra, y luego se tocan trompetas y luego se derraman copas, un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico en el libro de Apocalipsis que nos habla acerca de los eventos que van a tomar lugar en ese periodo de 7 años. Hablando de una manera superficial o de una forma resumida sobre la gran tribulación, tenemos que entender que la gran tribulación
Es una etapa donde Dios espera levantar una gran cosecha de almas, pero esas almas van a tener que dar su vida. Son los mártires. En la gran tribulación Israel va a hacer un pacto con el anticristo, o al revés, el anticristo va a hacer un pacto con Israel, va a durar 3 años y medio, a los 3 años y medio lo va a romper, y luego durante los otros 3 años y medio va a perseguir a Israel. Pero a lo largo de los 7 años va a haber mortandad, va a haber gente yendo al infierno y va a haber gente yendo al cielo, pero dice que van a estar en el altar o debajo del altar. Ahí van a estar mientras se complementa el número de consiervos que tiene que ser muerto como ellos por causa de la palabra. La iglesia ya no estará en la gran tribulación, porque la iglesia usted la encuentra en el capítulo 4 y 5, adorando al Señor, cantando de redención. La iglesia se encuentra junto con los 24 ancianos, con los seres vivientes, dándole gloria a Dios porque Él es el creador, y dándole la gloria al Cordero porque Él es el Redentor. Así que tenemos que entender que la secuencia bíblica es principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Y la gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo para el establecimiento del reino milenial. Algo que puede parecerle muy loco a las personas, a la gente con una mente natural, pensar que el reino va a venir, que una ciudad va a descender. Pero igual en nuestra mente natural no puede caber la idea de un cuerpo glorificado, de la ascensión del Señor Jesús. Pero por cierto, los ángeles le dijeron a los apóstoles: así como han visto ir a este Jesús, así mismo volverá. Y la Biblia nos habla acerca de nuestro encuentro con Él en las nubes. Y esa es nuestra esperanza como cristianos evangélicos: ser librados de la gran tribulación. Porque aunque está marcado claramente en las palabras del Señor la secuencia de los eventos, principio de dolores, tribulación y gran tribulación, hay 2 eventos sumamente importantes que tenemos que separar para poder comprender cuál es nuestra posición, para poder entender dónde estamos ubicados. La segunda venida de Cristo tiene que ver con la salvación de Israel. Tiene que ver, como está escrito en el libro de Romanos: y de Sión vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Dios viene para librar a la nación de Israel del ataque inminente, de la destrucción inminente que las naciones que se habrán aliado en ese tiempo van a procurar ejecutar. Ahora, esa es la segunda venida. Pero la primera venida fue cuando Él nació, por medio de la Virgen María. Cuando Él tuvo que crecer en estatura, en gracia, en sabiduría, y Él teniendo la conciencia divina y siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16, tuvo que morir en nuestro lugar, llevando nuestros pecados, llevando nuestras enfermedades. Él murió para salvarnos. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, Él murió por nuestros pecados. Esa es la primera venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es para salvar a Israel, con juicio, con poder. La primera era para poder salvar al mundo a través del derramamiento de su sangre. Y es por medio de la fe que nosotros podemos proclamar, y de acuerdo a la palabra somos salvos. Hemos pasado de muerte a vida, hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Es lo que dice la palabra: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. La primera venida fue para entregar su vida y derramar su sangre. La segunda venida es para traer juicio sobre la tierra, y viene con vara de hierro, viene para poder gobernar. Pero hay un evento en medio de la primera y la segunda venida, y es el arrebatamiento. Y ese evento llamado arrebatamiento de la iglesia tenemos que ubicarlo después del principio de dolores del cual ya hemos hablado. Así que entendamos la primera venida como un niño, el Verbo se hizo carne. La segunda venida viene sobre un caballo blanco. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y Jesús, en su manifestación humana, limitada y temporal,
reveló la voluntad del Padre, reveló las cosas que habrían de venir. Entonces, entre la primera venida y la segunda venida, el Señor Jesús habla acerca del principio de dolores, de la tribulación y de la gran tribulación. Obviamente y con claridad estamos finalizando esa etapa del principio de dolores y estamos ya iniciando la etapa de la tribulación en el mundo, pero lo que viene es la gran tribulación, ese periodo de 7 años en los cuales toda la humanidad va a verse afectada, no solamente por un virus, sino por operación demoníaca, por hambres, guerra, mortandad, por diferentes razones. Pero antes de que comience esa etapa llamada gran tribulación, es que el Señor Jesús ejecutará el arrebatamiento de la iglesia. Ya durante la gran tribulación el Señor traerá juicios. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Qué tremenda es la terquedad del hombre. Cuánta maldad, cuánto egoísmo existe en el ser humano, que aún bajo condiciones de padecimiento o de juicio y de castigo, no procede al arrepentimiento, no procede a la humillación. Así que la etapa llamada gran tribulación será un tiempo de juicios sobre la tierra, será un tiempo para poder probar al pueblo de Israel, para poder tratar con ellos por causa de la dureza de corazón por haber rechazado al Señor. Será un tiempo para poder probar a los moradores de la tierra, y habrá una cosecha de millones de almas, pero esas personas van a tener que estar dispuestas a morir por causa del Señor, van a tener que estar dispuestas a dar su vida por causa del Señor. Así que entendiendo la primera venida, entendiendo la segunda venida, y que entre estas dos manifestaciones del Señor hay que separar estos 3 tiempos, ubiquémonos en el espacio o en el punto de la historia antes de que comience la gran tribulación. Porque esta pandemia va a terminar, pero vienen otras señales. El mundo va a quedar marcado por esto y estamos avanzando hacia una condición peor, donde se van a acumular diferentes manifestaciones, diferentes padecimientos, diferentes circunstancias que van a oprimir a la humanidad. Pero antes de que la gran tribulación comience, la iglesia va a ser arrebatada. Es lo que yo puedo probarle a través de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10 dice, hablándole a la iglesia de Filadelfia, y de una manera profética y con un enfoque escatológico, o sea, poniendo en orden los eventos futuros, el Señor le dice a la iglesia: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren sobre la tierra. Definitivamente podemos creer y tenemos bases, y quiero compartírselas, para poder estar seguros que la iglesia va a ser guardada, va a ser librada, la iglesia va a ser arrebatada antes de que la gran tribulación comience. En Filipenses capítulo 3, verso 20, está escrito con respecto de nosotros los creyentes: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sumamente interesante que a través de la palabra de Dios nosotros podemos abrazar una esperanza, y como cristianos evangélicos pararnos firmes en nuestra fe, no teniendo temor de lo que acontezca alrededor nuestro, porque está escrito, y porque el cumplimiento de lo que está escrito nos garantiza que nuestra salvación está más cerca. El Señor Jesús habló en esos términos al pueblo de Israel. Les habló acerca de la abominación desoladora,
que será la entrada del anticristo al templo, violándolo, profanándolo y proclamándose como Dios. Y el Señor inserta una frase y le dice que cuando vean esas cosas, que se alegren porque su redención está cerca. En la medida que estos acontecimientos proféticos de la Biblia, como cristianos evangélicos podemos estar seguros de que la venida del Señor está cerca. Ese mensaje se predicó aún inmediatamente después de la resurrección y la ascensión del Señor, pero era necesario que pasaran 2 días proféticamente, porque según el profeta Oseas, Dios habría de restaurar o habrá de restaurar a Israel después de 2 días. Al tercer día le dará vida, y esos 2 días que representan 2000 años están llegando a su final. Así que como cristianos evangélicos, aunque el mundo camina en temor, en la angustia y en el pánico, tenemos que tener cuidado de no caer, de no permitir que nuestros sentimientos o nuestras emociones sean movidas por causa de lo que vemos, sino al contrario, por causa de lo que sabemos, por causa de lo que creemos, por causa de lo que conocemos de la palabra de Dios. Pararnos firmes en fe, darle esperanza a otras personas diciéndole: el Señor viene ya, la iglesia va a ser arrebatada. Sí, tinieblas van a cubrir la tierra, como está escrito a través del profeta Isaías. Pero para los que esperan en el Señor, los que creen en el Señor, la luz va a resplandecer. Y ya el Evangelio ya alumbró nuestro entendimiento y nosotros estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. No olvides de Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí solamente somos peregrinos. Nuestra ciudadanía es celestial. Si hemos sido adoptados como hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, somos ciudadanos celestiales, y de esa ciudad estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta es la esperanza de la iglesia. Esta es la esperanza que nosotros hemos abrazado por causa de reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Porque la salvación no depende de obra, no depende de tener una religión, no depende de estar integrado a una iglesia. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el creer en Él no tiene que ser simplemente una información en la cabeza, sino que es con el corazón. Creo que Él es mi Señor y voy a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Creo que Él murió por mis pecados, voy a poner mi fe en su sacrificio y voy a apropiarme del perdón de mis pecados. Y voy a caminar tomando en cuenta sus palabras, porque el Señor Jesús mismo enseñó que el que le oía y hacía lo que Él enseñaba era semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vivir por lo que Jesús enseñó es la decisión más sabia que usted puede tomar. Tomar en cuenta los mandamientos, las instrucciones, las advertencias dadas por el Señor. En eso consiste reconocer su señorío, caminar en obediencia a la palabra, caminando en el temor de las cosas que han sido reveladas. Ahora, esta verdad de que antes de que la tribulación comience, la gran tribulación comience, la iglesia va a ser arrebatada, también se puede sustentar en base a la carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Pablo habló acerca de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros como cristianos vivimos esperando de los cielos a Jesucristo, esperando a aquel que resucitó de los muertos, al que venció a la muerte, al que venció al que tenía el imperio de la muerte, al que venció al infierno, al que tiene la llave del infierno y de la muerte. A Él es a quien nosotros estamos esperando. El apóstol Pablo habla acerca de esto como un estilo de vida, y esto marca una separación entre la humanidad, los que estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios, y los que están esperando la catástrofe, los que están esperando la desgracia, los que están esperando la tercera guerra mundial,
los que están esperando el fin del mundo. Nosotros no somos de los que estamos esperando el fin del mundo. Somos de los que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros somos aquellos que, habiendo creído el mensaje que nos fue predicado, hemos experimentado la realidad de que Dios es bueno, Dios es fiel, su palabra es verdad. Él prometió que volvería. Él dijo que Él iba a la casa del Padre a preparar lugar y que Él volvería cuando hubiera preparado lugar y nos tomaría para que estuviéramos con Él donde Él estuviera. Así que entendamos de una manera resumida: primera venida de Cristo, el Verbo se hace carne. Segunda venida de Cristo, viene con poder, con gloria, con autoridad, con vara de hierro. Entre la primera y la segunda venida, una serie de eventos marcando la humanidad, y llega a un punto donde se habla de la etapa llamada principio de dolores, luego tribulación, lo cual significa que se incrementan los padecimientos, los juicios y las manifestaciones sobrenaturales o naturales en la tierra, y finalmente 7 años, la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo podemos probarlo? Ya mencioné que en Apocalipsis 3:10 el Señor habla acerca de guardar a la iglesia de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero una de las pruebas más fuertes relacionadas con el arrebatamiento de la gran tribulación se encuentra en el capítulo 4 y 5. La iglesia está adorando al Cordero. Solo la iglesia puede cantar de redención. Solo la iglesia puede decir: con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Los ángeles no pueden cantar de redención. La creación celestial, los cuatro seres vivientes no pueden hablar de redención. Solo la iglesia, solo nosotros podemos hablar de perdón de pecados. Solo nosotros podemos hablar de adopción como hijos. Solo nosotros podemos hablar de redención. Y usted encuentra en la Biblia, capítulo 4 y capítulo 5, la adoración a Dios por ser el creador y la adoración al Cordero por ser el redentor, y millones de seres vivientes dándole la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Así que, al usar como título para la meditación de esta palabra el Salvador y el coronavirus, mi intención es enfocarlo en el Salvador Jesucristo. No en el Salvador como la nación en la cual vivimos, sino como el Salvador del mundo. Porque Él viene para poder librarnos de la ira venidera. Por lo cual es importante tomar en cuenta un llamado que podemos extraer de esta misma escritura que el apóstol Pablo, de esta carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, nos habla de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero la clave se encuentra en el verso 9. Y yo quiero animarle esta mañana a que tome en cuenta esta palabra. Y quiero animarle como iglesia a que pueda hacer firme su profesión, la decisión que usted ha tomado de seguir confiando, de seguir creyendo en el Señor, porque los que esperan en el Señor tenemos que ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En el verso 9 de Primera Tesalonicenses capítulo 1 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hablo a la nación del Salvador, hablo a cualquier persona en el mundo que pueda estar viendo el final ya de este mensaje. Quiero enfocarlo en el Salvador, no en la nación, no en nuestra nación, no en nuestro país. Quiero enfocarlo en Jesús. Jesús viene, Jesús volverá para poder levantar la iglesia, para poder arrebatar a la iglesia y librarla de la hora de prueba, librarla de la ira venidera. Jesús viene por aquellos que se han convertido al Dios vivo, por aquellos que, renunciando a la idolatría, al engaño de las religiones, reconociendo el señorío de Cristo, inician una nueva etapa en su vida.
En su vida tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Si usted tiene religión, sepa, la religión no puede salvarle, solo Cristo salva. La palabra de Dios es clara en cuanto a esta verdad. Hechos capítulo 4, verso 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay nadie más que pueda salvar. Ahora, nuestra responsabilidad es lo que está en el verso 9, convertirnos de los ídolos, convertirnos de todo aquello que nos ata, que nos desvía de Dios, que le ha quitado el lugar a Dios, convertirnos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y continuar la vida que nos reste esperando de los cielos su manifestación. Y ese es el reto que le hago esta mañana. Ese es el reto y la exhortación que hago a la iglesia también esta mañana, para volverse a Dios con todo su corazón, para que pongamos nuestra mirada en el Salvador, en Jesús, en el Rey que pronto volverá. Hermanos, afirmemos nuestra fe, establezcámonos firmemente en la palabra, que este tiempo en el cual no hay libertad para poder reunirnos sea un tiempo de búsqueda de Dios en oración, sea un tiempo de lectura de la palabra, sea un tiempo de clamor, pidiendo revelación, pidiendo entendimiento en las escrituras, en las promesas, en las profecías, que sea un tiempo de conversión a Dios, dándole a Él el lugar, dándole a Él la gloria, dándole a Él la honra que a Él le pertenece. Sigamos adelante, iglesia. No desmayemos, al contrario, démosle ánimo a las personas, a nuestros familiares que no tienen esta fe, esta confianza. El apóstol Pablo hace una separación entre los que tenemos esperanza y los que no tenemos esperanza, y hoy es un buen momento para que los verdaderos creyentes, no religiosos, fanáticos, con enseñanzas torcidas, sino los verdaderos creyentes, con entendimiento de los tiempos y con conocimiento de la buena voluntad de Dios, puedan hacer saber a otros: hay esperanza en medio de la angustia. Hay esperanza porque el Dios de los cielos sigue estando en control de todas las cosas. Y el cumplimiento de estos eventos es una garantía de que la venida de nuestro Señor, el arrebatamiento de la iglesia, está cerca. Y el inicio de la gran tribulación también, porque son dos eventos que se darán prácticamente de manera simultánea. La iglesia será arrebatada, inmediatamente el mundo será hundido en ese periodo llamado la gran tribulación. Le exhorto a usted que no conoce al Señor, que no tiene esa relación personal, no ha puesto su fe en Cristo, a que tome la decisión de entregarle su vida a Él, a que se convierta a Dios, a que abandone toda idolatría, a que abandone todo materialismo, a que abandone la vida de pecado, de orgullo, de egoísmo, de maldad, y que con un corazón arrepentido se vuelva al Señor, le entregue su corazón y le diga, como le dijo el ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que le diga como Pedro cuando estaba hundiéndose: Señor, sálvame, que perezco. No tema a esta epidemia, no tema a lo que pueda pasar con su cuerpo y sus familiares, la muerte de sus familiares. Tenga temor de aquel que viene para juzgar, de aquel que viene para establecer su reino. Que Dios le bendiga, cobre ánimo y ocupemos este tiempo para poder crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios revelada para nuestra vida. Dios les bendiga.